Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Fernando, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California, y es una gran alegría para mí poder compartir contigo este espacio devocional del día de hoy. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes que nos acompañan en estas jornadas espirituales. Les mandamos un caluroso saludo, un fuerte abrazo y les agradecemos sus oraciones, agradecemos sus comentarios y que también se suscriban a nuestro canal aquí en YouTube. Quiero compartir con ustedes entonces la meditación basada en Éxodo capítulo número 28, partiendo del versículo número 1 hasta el versículo número 14. Dios está hablando con Moisés y le está diciendo que tome a Aarón y a todos sus hijos para que entonces los pueda consagrar para el sacerdocio. Le está dando un llamado. ¿Sabe? He titulado a esta meditación de la siguiente manera: el llamado a servir a Dios. El llamado a servir a Dios. No hay nada más precioso que poder servir a Dios con los dones, con los talentos, con las habilidades, con los recursos que Dios mismo te ha dado. De alguna manera entonces venimos nosotros, le ponemos a Dios todo cuanto somos y le servimos. Qué hermoso privilegio tenemos todos aquellos los cristianos que lo podemos hacer en algún tipo de ministerio, ¿verdad? Dentro de nuestra familia y en nuestra vida cristiana. Bueno, quiero compartir contigo por lo menos 3 cosas que yo logro rescatar de este precioso pasaje de la Escritura. Número 1, somos llamados a servir a Dios. Somos llamados a servir a Dios. El versículo número 1 de esta porción de la Escritura dice así: harás que Aarón, tu hermano, junto a sus hijos, se acerquen a ti para que sean mis sacerdotes entre los hijos de Israel. Aarón con sus hijos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Qué hermoso privilegio se le concede a Aarón, servir a Dios, pero ¿sabe qué hermoso hacerlo con su familia, hacerlo con sus hijos, ¿verdad? Qué hermosa bendición. Es un privilegio que usted pueda tener realmente, poder servir a Dios de una manera unida junto con tu familia. Qué hermosa bendición tenemos algunas personas que tenemos el orgullo, entre comillas, ¿verdad? Humildemente, de poder traer a nuestra familia para servir al Señor. Bueno, recuerda, tenemos que servir solamente a Dios. Nuestro Dios es el centro de todo. Nosotros solamente somos sus siervos. Nunca se te olvide esto. El versículo dice de una manera muy específica, dice, que se acerquen a ti para que sean mis sacerdotes. Y Dios lo recalca, ¿no? No van a ser sacerdotes de otra cosa, no. Van a ser los sacerdotes de Dios, van a ser los siervos de Dios. ¿Sabe qué hermoso privilegio nos da el Señor de poder servirle? Te hago una preguntita. ¿Estás ya sirviendo a Dios en alguna área, no sé, dentro de tu congregación, dentro del lugar donde estás creciendo y madurando en la fe? ¿Estás sirviendo en algún ministerio? ¿Ya estás apoyando alguna área de la vida espiritual dentro de la iglesia? Si no lo estás haciendo, sería fabuloso que te acerques al Señor y le digas: Señor, aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Aquí estamos, mi familia, mi casa y yo, Señor, queremos servirte. La primera cosa entonces que aprendemos aquí es que somos llamados a servir a Dios. La segunda cosa que yo logro rescatar es la siguiente: somos llamados a agradar a Dios. Somos llamados para agradar a Dios. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Versículo número 3 y versículo número 4 dice: habla tú con todos los que tengan mayores aptitudes, con aquellos a quienes he llenado de cualidades artísticas, para que hagan las ropas de Aarón, así él sea consagrado como mi sacerdote. Vamos a agradar a Dios cuando nosotros nos consagremos a Él, ¿verdad? Consagrado tiene que ver con esta palabra de ser santo. Ser santo significa ser apartado para gloria de Dios y apartado del pecado. Es decir, tenemos que agradar a Dios, ¿verdad? De alguna manera tenemos que dar ese paso de fe donde nos entregamos completamente al Señor y somos consagrados. Me gusta el versículo 4 porque dice así: las ropas que han de hacer son estas: el pectoral, el efod, la capa, la túnica bordada, el turbante de lino y el cinturón. Así que harán
ropas especiales para tu hermano Aarón y para todos sus hijos para que oficien como sacerdotes míos. ¡Wow! Y aquí está dando Dios entonces una instrucción en este versículo número 4 acerca de la manera en cómo se tenían que vestir estos sacerdotes. Le menciona que tenían que hacerse un pectoral, un efod, una capa, una túnica, un turbante y un cinturón. No se trataba de que ellos escogieran la manera como lo iban a hacer, no. Es Dios el que establece la manera en cómo nosotros le vamos a servir. ¿Sabe por qué? Porque el llamado precisamente es para eso, para agradar a Dios, no para agradar a otras personas, no para agradar a otras situaciones. Tenemos que agradar solamente a nuestro Dios Todopoderoso. Esto es muy hermoso. No es a tu manera, no es a mi manera, es a la manera en cómo Dios en su palabra nos lo pide que hagamos, ¿verdad? Para poder agradar al Señor. Y la tercera y última cosa que me gustaría compartir contigo es la siguiente. Somos llamados también a servir a su pueblo. Somos llamados a servir a su pueblo. Versículo número 9 dice así. Tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de su nacimiento. ¡Wow! Y entonces dentro de la vestimenta que iba a tener el sacerdote, tenía que llevar un par de piedras, una de un lado del hombro y la otra del otro lado del hombro, con los nombres de cada una de las tribus de Israel. ¿Qué significa esto? Lo que el versículo número 12 nos indica y dice, y pondrás las 2 piedras sobre las hombreras del efod, como piedras memoriales para los hijos de Israel. Así llevará Aarón sus nombres delante de Jehová sobre sus 2 hombros como un memorial. Y ahí estaba entonces el sacerdote llevando de un lado las 6 tribus y del otro lado las otras 6 tribus para hacer completamente el pueblo de Dios. Y ahí estaba entonces representado el sacerdote, el líder, llevando en sus hombros la carga de todo el pueblo de Dios. ¡Wow! ¿Sabe? Uno como líder, usted como pastor, usted como líder de ministerio, usted como una persona que está consagrada a Dios, de alguna manera tenemos que llevar sobre nuestros hombros a esas personas que Dios nos ha permitido liderar, pastorear, guiar, de alguna manera avanzar dentro de la fe y dentro de las bendiciones que Dios te concede como líder y como pastor, ¿verdad? Como persona que estás en un ministerio. Recuerda, el llamado de Dios sencillamente nos lo otorga el Señor y viene en 3 aspectos, según lo que yo logro descubrir. Somos llamados a servir a Dios, número 1. Somos llamados a agradar a Dios, número 2. Y somos llamados a servir a el pueblo del Señor. Espero que esta meditación haya sido de mucha bendición para tu vida y me encantaría que nos pudiéramos encontrar el día de mañana. Te mando un abrazo. Bendiciones.